un proyecto de sentencia por el cual pretende despenalizar el aborto durante los 9 meses de la gestación. Nos hace pensar de que cualquier tipo de atentado o cualquier tipo de procedimiento que se haga en contra de este bebé, pues estamos simulando prácticamente una tortura, ¿no? Prácticamente es como si la corte dijera la vida dentro del vientre materno no vale nada. Y en este caso, Ernestina Godoy, amiga íntima de Irving Espinosa, jefa de Irving Espinosa, por quien probablemente por ella él sea ministro hoy. ¿Qué es lo que le hacen? Le inyectan una serie de sustancias para poderle provocar ese paro cardíaco y que el bebé fallezca dentro de la mamá y después de eso entonces le inducen el parto, ¿no? Mientras más avance el embarazo, es mayor la posibilidad de que se pudiera complicar la mamá, ¿no? Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Pensamientos Disidentes, Alejandra Yáñez y el doctor Víctor Pinto en una sesión de urgencia nacional. ¿No, doctor? ¿Cómo ve? Claro que Usted, sí, Alejandra, pues me da mucho gusto pues digo, estés tan pendiente de estos temas porque a veces pasan tantas cosas a nivel nacional que cuando reaccionamos, a veces reaccionamos un poco tarde, ¿no? Porque todo esto a veces es como una vorágine que se va presentando y no buscamos y a veces no nos enteramos, ¿no? Yo la verdad es que si no me envías un mensaje hoy en la mañana, pues yo no estaba yo prácticamente, digamos que enterado de qué es lo que había pasado en la cuestión de la corte ayer, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho y pues por eso estamos haciendo esta reunión así súper rápida de pensamiento disidente. claro. Pues bueno, para dar contexto, ayer sacó el ministro ponente Irving Espinosa Betanzo del cajón un proyecto de sentencia por el cual pretende despenalizar el aborto durante los 9 meses de la gestación. Recordemos que el año pasado en Aguascalientes, el Congreso local decidió limitar el acceso al aborto las primeras 6 semanas porque todo el trabajo de la corte anterior decía que el aborto, pues las primeras 12 semanas, pero no decía que no se pudiera antes, ¿no? Limitar el acceso. Entonces, ellos con base en estudios científicos que ha demostrado que el naciturus a partir de la semana 6 7 ya tiene sensibilidad, quisieron hacer esta reforma y Ernestina Godoy, que entonces era consejera jurídica de Claudia Sheinbaum, la presidente de este país, promovió la acción de inconstitucionalidad. Y creo que es importante que la gente sepa, porque hablo de Ernestina Godoy, quien es hoy fiscal general de la República, porque cuando ella fue consejera jurídica, promovió esta acción de inconstitucionalidad y resulta que el hoy ministro de Elección, Irving Espinosa Betanzo, fue durante más de 20 años subordinado de Ernestina. O sea, durante más de 20 años él trabajó con ella, fueron amigos, ¿no? Subordinado, amigo, jefe de toda la vida. Y creo que la gente tiene que entender la gravedad del asunto, porque independientemente de que hay quienes están a favor del aborto, quienes no, pero de las que yo he conocido que están a favor del aborto, pues no están a favor del aborto ilimitado, ¿no? O sea, como que dicen hasta cierto límite, y que el artículo 212, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los magistrados y ministros no podrán conocer de los asuntos cuando algún familiar o una amistad sea parte del asunto. Y en este caso, Ernestina Godoy, amiga íntima de Irving Espinosa, jefa de Irving Espinosa, por quien probablemente por ella él sea ministro hoy, atrajo ese caso y lo está decidiendo. Y yo nada más quería como que rápido leerlo para que después el doctor nos explique bajo su perspectiva, que es valiosísima, de médico, de persona que sabe que México no es Dinamarca, o sea, qué implicaciones tiene los abortos en segundo y tercer trimestre, ¿no? Pero nada más así Claro, continuación. Alejandra, O dígame, Alejandra, dígame, doctor. nada más digamos, como para centrarnos en esta situación, ¿no? Son dos problemas que estás planteando, veo, ¿sí? Sí, Uno de ellos es el hecho de que es ilegal por la relación que ha tenido Ernestina Godoy a través de muchísimos años con el ministro Espinosa Betanzos, ¿no? Esa sí, es una de las cosas que estás planteando. así Y en es. segundo lugar, estás planteando de que esta, digamos, reforma que se quiere hacer a la Constitución, digamos, al Código Penal, sí, es una reforma
que, por así decirlo, abre la puerta para que el aborto pueda ser en un momento dado, pueda darse en un momento dado en cualquier etapa de la gestación. ¿No es así? ¿Es correcto? Más o menos, la primera es correcta, o sea, él debería estar, él está impedido legalmente para decidir de ese asunto. Y la segunda, más que iniciativa de reforma, es una sentencia de la Corte por la cual se anula se anula lo que se hizo en Aguascalientes de permitir el aborto a partir de la semana sexta, pero lamentablemente lo que establece la Corte puede llegar a ser jurisprudencia. Y en este cambio de criterio que propone el ministro de elección, está diciendo que el aborto sea borrado de los códigos penales. Entonces, más que una reforma de ley, es una sentencia de la Corte por la cual se está planteando que todos los estados borren de sus códigos penales el delito de aborto para que solo sea regulado por la autoridad sanitaria, lo cual es gravísimo porque al dejar de ser un delito, pues se puede hacer en cualquier momento ¿no? de la gestación, ya no estaría limitado y que también en materia es regresivo porque si tú borras el delito de aborto, todo lo que tiene que ver con el aborto en el Código Penal, entonces aquí la pregunta sería, ¿qué pasa con una mujer embarazada que es violentada por alguien y le matan a su bebé? O sea, o sea, si tú borras el delito de aborto, entonces, ¿cómo se va a catalogar el delito cuando alguien asesina a un bebé en el vientre? O sea, ¿qué va a ser? ¿Lesiones? O sea, pareciera que para este ministro un bebé equivale a un moretón. No, porque no es una lesión. Y hay muchísimos hombres en en las cárceles por haber provocado abortos forzados. Entonces, borrar todo el capítulo del aborto de los códigos penales es regresivo, es indignante, es deshumanizante, es aberrante y pues no, o sea, es algo muy, muy grave, muy grave. Oye, Alejandra, para recordar un poquito, porque me acuerdo que algo Ingrid Tapia nos explicó en relación a que cuando metieron esa iniciativa por los de Querétaro de las 6 semanas, que Ujú. dio pie a esta sentencia, ¿no? Es decir, ella siempre decía que fue un error haber hecho esa iniciativa porque iba a pasar esto, ¿no? Y como parece que ser como profeta, lo que dijo Ingrid, pues se está cumpliendo prácticamente, ¿no? O sea, de Lamentablemente. allá se quedaron. ¿Es correcto? Sí, nada más que es Aguascalientes. Ah, En bueno, otra Aguascalientes, sentencia. fue en Aguascalientes. Sí, tuvieron, o sea, era una buena idea. El problema es que la iniciativa de 3 páginas no era robusta, no estaba bien fundamentada y lamentablemente como consecuencia de esa iniciativa que estuvo mal hecha, ahorita estamos enfrentando esta situación tan terrible y que es muy grave porque prácticamente es como si la corte dijera, la vida dentro del vientre materno no vale nada, no vale Así nada, es. no vale nada. Correcto. Correcto. Entonces sí, sí, es terrible, doctor. Y pues yo nada más quería así como decirle a la gente, ¿saben qué? Creo que sí va a haber una manifestación afuera de la Suprema Corte de Justicia este jueves 28 a las 9 de la mañana. Es importante que quienes viven en la Ciudad de México vayan, asistan, apoyen, ¿no? Para los que vivimos tan lejos de la Ciudad de México que daríamos la vida de verdad por poder ir, pero pues vivimos a más de, no sé, o sea, 19 horas en Claro. carretera. O sea, no podemos ir, el doctor Pinto y yo no podemos ir aunque queremos. Vamos a seguir trabajando, pero los que viven en la Ciudad de México, en la zona conurbada, en el Estado de México, jueves 28 a las 9 de la mañana, afuera de la Suprema Corte, porque el ministro de elección está siendo, pues totalmente, o sea, así como ellos dicen, son inconstitucionales, incorrectos, ilegales en estar decidiendo un asunto que su amiga y jefa de toda la vida, Ernestina Godoy, promovió ante la Suprema Corte. No, nada más resumen. Dígame, doctor. Entonces, ahorita sí, entonces, digo, querías explicarme un poquito en relación a esa relación que es ilegal, ¿no? Ibas a leer algo que de la ley, Sí. ¿no? Hice un resumen porque contrasté el currículum vitae de este señor Espinosa Betanzos con el currículum de Ernestina para poder vincularlos, ¿no? Decir, bueno,
¿Cómo puedo yo decir que durante más de 20 años él ha sido su subordinado? Pues porque contrasté los currículums, ¿no? Del año 2000 al 2008, por ejemplo, Ernestina Godoy fue directora general jurídica de la Consejería Jurídica del entonces Distrito Federal. Y entre el año 2000 y 2005, este señor fue jefe de unidad departamental de expropiaciones y desincorporación de la Consejería Jurídica. O sea, ahí ya estaban trabajando juntos, ¿no? Y del 2005 al 2008, Irving Espinosa fue ascendido a subdirector de trámites inmobiliarios de la misma institución. Entonces, del 2000 al 2008, Ernestina Godoy fue jefa de Irving Espinosa. Luego, del 2009 al 2012, Ernestina Godoy fue directora general de desarrollo delegacional en Iztapalapa. Y durante ese mismo periodo, el señor Irving Espinosa fue coordinador de servicios legales y apoderado legal de la misma delegación de Iztapalapa. Entonces, del 2009 al 2012, ella seguía siendo en diferente lugar, pero ella seguía siendo jefa de él. Del 2012 al 2015, Ernestina Godoy fue diputada local en la legislatura de entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿no? Ella era la presidente de la Comisión de Desarrollo Social. ¿Y qué creen? En ese mismo periodo, Irving Espinosa fue su secretario técnico en dicha comisión. Entonces ya estamos hablando que del 2000 al 2015, ella siempre fue su jefa. Del 2015 al 2018, Ernestina Godoy fue diputada federal. Bueno, pues este señor Irving Espinosa fue asesor en la secretaría de la mesa directiva del grupo parlamentario de Morena. Y ella era parte integrante de esta bancada, ¿no? Y entre 2015 y 2010, o sea, entonces del 2015 al 2018, ella era diputada federal de Morena y él trabajaba para el grupo parlamentario de Morena. En el 2018, Ernestina Godoy fue diputada en el Congreso de la Ciudad de México, siendo presidente de la JUCOPA, ¿no? Que es la Junta de Coordinación Política, y coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Pues Irving Espinosa fue secretario técnico de la JUCOPA del Congreso de la Ciudad de México en esa legislatura. Entonces, fíjense cómo ella va brincando y él va trabajando en las mismas instituciones, siempre como subordinado. Del 2018 al O sea que no hay 2020. vuelta de hoja, ¿no? No, no hay O sea vuelta. que no hay vuelta de hoja. La relación que ellos tienen es de muchos años y de relación de jefe subordinado, ¿no? Entonces sí está violando la ley. Sí, porque imagínense, le estoy diciendo del 2000 a 2018 y más, y ellos estuvieron junto con Pegado hasta el 2024 cuando ella fue fiscal de la Ciudad de México. Entonces, no podemos decir que, o sea, subordinado y amigo, o sea, si llevas 24 años trabajando con la misma persona, aparte que en redes sociales, si ustedes ponen Ernestina Godoy, Irving Espinosa Betanzos, vamos a ver que son amigos, amigos. Entonces, qué casualidad que hoy él es ministro de elección, o sea, ¿quién lo puso ahí? Y qué tragedia para México que la gente no sepa que este señor está atrayendo el caso que su amiga promovió, que eso está, o sea, por la ley, eso no está permitido. O sea, el artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los ministros o sea, no pueden conocer de los asuntos que promovieron sus amigos. Entonces, sí, es aberrante, Terrible. terrible. Entonces, no sé, doctor, usted qué nos quiera complementar sobre esta terrible situación. O sea, ¿qué nos puede decir? Bueno, mira, pues en realidad, pues yo, digamos, ya ves que no tengo mucho conocimiento de estas cuestiones legales que tú muy bien ya nos estás explicando y todo, ¿no? Pero la cuestión médica, pues tú sabes que yo soy ginecólogo y que pues veo todos los días, pues, lo que es el embarazo, etcétera, ¿no? Entonces acá hay algunas cosas que, digamos, los ministros de la Corte no toman en consideración, ¿no? Una de ellas es lo que tú comentabas en relación a la cuestión de la formación del sistema nervioso bebé, ¿no? O sea, ya ahorita las últimas investigaciones ya nos están diciendo de que a partir de las 7, 8 semanas de gestación ya prácticamente están presentes todos los componentes que se necesitan para que el bebé pueda sentir dolor. Entonces, cabe la posibilidad que a partir de esta semana el bebé ya pudiera empezar a sentir, ¿no? Entonces, esto pues prácticamente nos hace pensar de que cualquier
tipo de atentado o cualquier tipo de procedimiento que se haga en contra de este bebé, pues estamos simulando prácticamente una tortura, ¿no? Y por otra parte, digamos, lo más grave de esta situación es precisamente pensar en el hecho de que pues se va a querer hacer abortos hasta del segundo y sobre todo del tercer trimestre, ¿no? En este momento, digamos que los procedimientos que se están haciendo en la actualidad para poder terminar este tipo de embarazos, pues son bastante crueles y evidentemente hay mucha posibilidad de que el bebé esté sufriendo intensamente en el interior de la matriz, porque te explicaba la otra vez qué es lo que se está haciendo en embarazos mayores de 22, 23 semanas, cuando prácticamente ya están bien, perfectamente bien formados. ¿Qué están haciendo para poder terminar con la vida? ¿Sí? Como no pueden hacer que nazca el bebé y que pueda y que respire aún a pesar de que esté muy pequeño, lo que hacen es provocarle un paro cardíaco, es decir, provocarle una especie de un infarto. Si tú has visto o digamos, has visto a alguien que le dé un infarto, es un dolor insoportable, ¿no? Una persona que le está dando un infarto se está quedando prácticamente sin sangre una parte de su corazón y esto se le provoca al bebé cuando se quiere hacer un aborto del segundo trimestre en fases avanzadas, ¿no? Entonces, esto verdaderamente es una crueldad. ¿Qué es lo que le hacen? Le inyectan una serie de sustancias para poderle provocar ese paro cardíaco y que el bebé fallezca dentro de la mamá y después de eso entonces le inducen el parto, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son situaciones que verdaderamente no solamente hacen, digamos, son crueles en contra del bebé, sino además de eso es cruel en contra de la mamá porque el riesgo que existe en embarazos avanzados de provocar un aborto es mayores que en el primer trimestre. Entonces, mientras más avance el embarazo, es mayor la posibilidad de que se pudiera complicar la mamá, ¿no? A ver si entendí, doctor. Cuando es un embarazo avanzado, para poder hacer el aborto, porque ya nos había explicado que es incorrecto ese término, hay que provocarle un paro cardíaco al bebé dentro del vientre para que muera dentro del vientre y ya después lo hacen salir. Me imagino que lo hacen salir provocando un parto, porque no creo que le hagan una cesárea para sacar un bebé muerto. ¿O si se Exacto. hacen cesáreas para eso? No, no de primera instancia, a menos que haya alguna complicación, se le hace una cesárea, pero en términos generales lo que hacen es provocar el parto después de que el bebé ya murió. Y efectivamente eso es lo que hacen. Le provocan con sustancias que le inyectan el cloro de potasio al vientre de la mamá para que en un momento dado se pare el corazoncito del bebé. Confirman a veces que ya falleció, inclusive a veces no, ni siquiera lo confirman y entonces después le inducen el parto para que cuando nazca el bebé, pues nazca muerto, ¿no? Pero esto verdaderamente para mí es una crueldad para el bebé y para la mamá, pues obviamente esto puede tener implicaciones porque mientras más avanzado esté el embarazo, mayores son los riesgos de provocar un procedimiento como de este tipo, ¿no? Y que también es triste porque, si mal no recuerdo, la NOM 037 de la Zagarpa prohíbe a los que tienen cría de ganado, de caballos, de perros, el terminar con la vida de los embriones con este procedimiento porque es doloroso, ¿no? Entonces, para los Claro, animales está prohibido y para los seres humanos está permitido. Entonces, una claro. incongruencia. Y Oiga, es que, ajá, sí, yo le iba a preguntar, cuando se inyecta el cloruro de potasio en el vientre, ¿qué riesgo hay para que, o sea, porque si eso provoca un infarto en el bebé, ¿puede provocar algo en la mamá? claro, puede provocar un desprendimiento de placenta, puede provocar un problema de hemorragia, al momento, sobre todo al inducirle el parto, eso es lo que muchas veces puede provocar. Digamos que la complicación más importante es la hemorragia obstétrica, que imagínate, ocupa el primer lugar. La hemorragia obstétrica ocupa el primer lugar en causa de muerte materna. Y entonces acá estamos, digamos, haciendo y provocando para que exista la posibilidad efectivamente de que se pueda dar este tipo de complicación, ¿no? Y le quería preguntar también, es que es muy grave, o sea, porque se supone que, ¿no? Como que están tan ocupados en matar
y ni siquiera piensan en si le duele el bebé, ¿no? Estamos hablando de bebés de 22 semanas, de 25 semanas. eh, sí, es algo terrible. Y también como doctores, ustedes, pues luego está el problema de la objeción de conciencia, ¿no? Que mientras estamos discutiendo esto del aborto en Morelos, la corte ya prácticamente dijo que si no hay un personal no objetor, ustedes tienen que hacer las cosas a fuerza. Entonces es como decir que no existe la objeción de conciencia. ¿Qué tanto los médicos saben de esto? O sea, ¿qué tanto en la comunidad médica están al tanto de lo que dice la corte de hacer procedimientos de aborto sin límite y que al mismo tiempo no puedan objetar? ¿Hay conciencia de eso o todavía no están al tanto? Sí hay un poco de conciencia, pero sí está dividida la comunidad médica, ¿no? Sobre todo los jóvenes, médicos jóvenes, pues están como que aceptando esta situación porque no les queda de otra. Y sobre todo a los residentes, ¿no? En la residencia médica, pues prácticamente como son estudiantes, están a las órdenes de lo que diga, digamos, las autoridades del hospital, pues obviamente ellos pues no se oponen en ese sentido. Pero la mayoría de los ginecólogos no está de acuerdo con esa situación, pero obviamente no saben ellos, digamos, cómo proceder en este caso, ¿no? Porque hasta antes de esa sentencia que me estás diciendo, pues sí existía la posibilidad de que tú pudieras objetar, ¿no? Pero pues ahorita con esta sentencia última, pues prácticamente te dejan. Digo, claro, eso es en el caso de que no hubiera verdaderamente un personal no No objetor de objetor. conciencia, ¿no? Pero yo creo que digamos, hay que ver qué va pasando digamos, en el tiempo, porque pues la mayoría de los hospitales pues sí cuenta con alguien y en un momento dado pues tú sí pudieras objetar, pero pues sí está como dividido un poquito la comunidad médica en ese sentido, ¿no? Que también se me hace interesante porque si están utilizando a los pobres residentes para estas cosas, como un procedimiento tan delicado, ¿no? Ah, bueno, pues hazlo tú residente, ¿no? No se lo están dejando a los más expertos. Sí, sí, esa cuestión de los residentes, pues sí es un poquito complicada, ¿no? Digo, ahorita ya no se da, pero en la época, yo te estoy hablando hasta hace como 10 años, ¿sí? Era obligación de los residentes, sobre todo los residentes, porque a los médicos de base no los podían obligar, ¿no? Pero a los residentes los obligaban a estar dando métodos de planificación familiar en casi todas las clínicas del sector salud. Se obligaba al residente a que una paciente se tenía que ir a fuerza con un método de planificación familiar, porque digamos, los programas de planificación familiar, pues como son, digamos, que prioritarios, por esa razón tenían que como que tener ciertas metas. Y si en ese tiempo se obligaba a los residentes a tratar de mejorar estos programas, pues ahorita con este programa de aborto seguro, pues muy probablemente, digo, ahorita ya no estoy en hospital, en los hospitales públicos, porque ya estoy jubilado, pero lo más probable es que a los residentes son a los que les pongan a hacer todo este tipo de procedimientos. Claro, siempre hay un médico, digamos, de base responsable, ¿no? Pero pues lo más probable es que se esté poniendo a los residentes para ello. Pues bueno, pues regresando a la sentencia, eh, ¿qué opinión tiene usted de que en caso de que se legalizara el aborto a los 9 meses en un sistema en el que no hay aspirinas, no hay tantas cosas, se llevaría a cabo este programa cuando no hay tantas cosas o sea, o sea, en su opinión, ¿qué pasa con los programas de aborto ante un sistema de salud depauperado y que no tiene recursos? O sea, ¿cómo funciona, cómo funcionaría eso? Sí, mira, ese es medio complicado, ¿no? Porque pues nosotros que vivimos toda la vida laboral en un hospital, pues sabemos que no es nuevo, pero ahorita se ha recrudecido todavía más con estos gobiernos de la 4T, pero pues siempre, digamos, en cuestión de salud, siempre hay falta de recursos, ¿no? Y en muchos hospitales que me tocó trabajar, habían falta de recursos, hasta inclusive para hilos para poder costurar a las pacientes en algunos casos, ¿no? Entonces pues imagínate con este tipo de cosas. Ahorita lo que está sucediendo en los hospitales, de acuerdo, hace como un mes y medio, hubo un congreso internacional de ginecología acá en Mérida y un urgenciólogo nos hablaba de la hemorragia obstétrica, de la hemorragia que presenta la paciente. Y él dijo literalmente, hace una cosa que me llamó mucho la atención. Nosotros, por la cuestión
del programa de aborto seguro, estamos recibiendo muchas pacientes con hemorragia obstétrica. ¿Por qué razón? Porque como le están pregonando como si fuera a repartir dulces, el famoso misoprostol, que es el abortivo por excelencia, pues obviamente muchas pacientes ni siquiera bajo supervisión médica están tomando este tipo de medicamentos y obviamente están teniendo problemas de hemorragia y cuando llegan a los hospitales están a veces en casi en estado de shock por la hemorragia o por el sangrado que pudiera tener, ¿no? Y esto, pues muchas veces ahorita, como ya está tan difundido esta cuestión de las pastillas, ahorita hay muchachas que lo están tomando, digamos que sin saber siquiera cuántas semanas de embarazo tiene. Ya me han tocado pacientes de 12, 14, 15 semanas que han tomado el misoprostol con el objetivo de abortar y obviamente sin saber ni siquiera cuántas semanas tiene. Entonces, es un problema que está llevando, digamos, a las complicaciones que pues estamos viendo que estamos en un país como México, que todavía tenemos problemas con las muertes maternas, estamos llevando otra vez hacia ese rumbo la cuestión de la salud materno-fetal, ¿no? Entonces sí es bien importante esto. A veces cuando hablan de este tipo de cosas, que si un estudio que se hizo en Dinamarca, que si en Estados Unidos, etcétera, no toman en cuenta los que dicen de esos estudios que acá en México no estamos en una situación de salud en el país como para poder contar verdaderamente con lo que se hace falta para poder tratar muchas veces ese tipo de hemorragias. Imagínate una muchacha que está a 2 o 3 horas de un hospital que pudiera resolver el problema. ¿Cómo va a llegar al hospital después de estar con un sangrado importante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son a nosotros como médicos las cuestiones que nos preocupan. Y fíjese que en pos de una agenda que lucra, porque al final todas estas reformas son para beneficiar a la industria del aborto, que también me parece muy llamativo que en esta sentencia del señor Irving Espinosa se cita Gire, ¿no? Su fuente de información es Gire. Es como si usted y yo hiciéramos una ley de que en México hay que comer cereal y nuestra única fuente fueran Kellogg's. ¿No? Entonces Claro, dices, o sea, hay que borrar el tipo penal del aborto y mi fuente es Gire y Gire es una asociación civil, pero que recibe millones de dólares para promover el aborto sin límite y porque al final trabaja para la industria del aborto. Entonces, es decir, bueno, o sea, vamos a hacer una ley para que sea obligatorio comer cereal y mi única fuente es Kellogg's, pues así está, señor, su fuente es Gire y que pone en riesgo la vida de las mujeres cuando actualmente ninguna mujer por abortar en ningún momento va a ir a la cárcel. No simplemente es por negocio y es deshumanizante, es triste. Eh, por mi parte, yo lo único que les pido es que escuchen, que difundan, que promuevan, que sigan el canal. Necesitamos que nos sigan apoyando en crecer para dar este mensaje porque pues no son los medios de comunicación hegemónicos y tradicionales no van a hablar de estos temas. Y que por favor, si está en sus manos el promover, acudir afuera de la Suprema Corte este jueves 28 a las 9 de la mañana, que por favor promueva, ¿no? Vamos a empezar a girar las convocatorias para los que viven en la Ciudad de México. Doctor, ¿usted quiere complementar algo más? no, pues digamos que creo que las cosas más importantes ya lo hicimos, ¿no? O sea, digamos que no solamente nos preocupa el bebé, digamos, que está por nacer, sino también nos preocupa la mamá y todas las complicaciones que pueden tener por este tipo de cambios de sentencias en la corte, ¿no? Entonces, pues está canijo, ¿no? O sea, la verdad, sí, sí, me dejaste mucho con la preocupación en que hablamos al mediodía sobre esta situación, porque verdaderamente está terrible, ¿no? Estamos, digamos, en lo más oscuro de la noche en este tema. Pues pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora nos estén viendo. Por favor, difundan y si es necesario hacer esta reflexión. Nos prometieron que con las elecciones de los jueces, ministros y magistrados tendríamos mejores personas juzgadoras y creo que hoy por hoy se demuestra nuevamente que en el Poder Judicial debe de ser meritocracia, carrera judicial, conocimientos técnicos, porque estos ministros no son juristas, son obedientes a un régimen centralista que solo promueve la muerte. Por mi parte es Así es. todo. Pues bueno, Muchísimas gracias y que pasen todos buenas tardes. buenas tardes.